buenos días. Mi nombre es Arely Rubí Morales Torres, estudiante de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho del estado de Zacatecas, en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. El objetivo de este video es presentar mi producto final de la asignatura Retos en el Aula Diversa. Comencemos. La inclusión y la atención a la diversidad como competencias del docente de telesecundaria. El término diversidad se refiere a la distinción entre personas. La diversidad en el aula es muy amplia, ya que existen diversos tipos de personas. Algunos ejemplos de esta diversidad son: diversidad cultural. Hace referencia a la convivencia e interacción de diferentes culturas. Cada individuo tiene una identidad cultural determinada por el lenguaje, el arte, la música, las creencias y la estructura social. Diversidad étnica. Es la unión de diferentes pueblos de una misma sociedad y cada una posee sus propias costumbres, lenguaje, raza, religión, tradiciones, vestimentas y comida. Diversidad lingüística. Se refiere a la existencia de múltiples lenguas dentro de un espacio geográfico, es decir, la cantidad de lenguas existentes en una área geográfica determinada. Diversidad sexual. Se refiere a los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género. Se refiere al sexo por el cual la persona se siente atraída. Ningún alumno piensa de la misma manera, así que como docentes debemos adaptarnos al alumno y respetarlo. Otro de los ejemplos son las distintas capacidades y sobre todo las dificultades de aprendizaje, pero todas ellas deben de tener un espacio dentro del aula. Cualquier centro educativo va a llegar a tener una gran diversidad. El compromiso del profesor debe de estar en que todos sus alumnos aprendan en colaboración, apoyándose unos a otros, ayudándose mutuamente y creando un clima adecuado de respeto y con valores comunes. Por lo tanto, el docente tiene la responsabilidad de hacer que todos sus alumnos se respeten entre ellos. También se debe de tener en cuenta que todos tienen los mismos derechos y obligaciones, sin excluir a nadie debido a su religión, costumbre u otra condición que los diferencie. Los estilos de aprendizaje. Importancia en el aula de telesecundaria. El aprendizaje es una construcción humana que implica una serie de procesos, métodos y estrategias. Cada alumno es capaz de implementar su propio método o estrategia para construir su aprendizaje. Es decir, cada alumno tiene su propio estilo. Los estilos de aprendizaje se agrupan en tres principales representaciones, las cuales son: visual. Ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas y conceptos, como por ejemplo, cuando uno recurre a mapas conceptuales para recordar ideas, conceptos y procesos complejos. Auditivo. Sucede cuando aprendes fácilmente lo que dice o narra el profesor. Eres capaz de recordar signos audibles como cambios de tono de voz, entonaciones y acentos. Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más en clase. Kinestésico. Se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos y al tocar las cosas, como cuando caminamos al recitar información o hacemos un experimento manipulando instrumentos de laboratorio. Este sistema es más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo y difícil de olvidar, como cuando aprendemos a andar en bicicleta. También tenemos a los alumnos verbales, que son los que aprenden más que nada mediante la escritura y la lectura. Y a los alumnos multimodal, que es el que puede tener dos o más estilos de aprendizaje. Es importante que el docente de telesecundaria lleve a cabo un análisis dentro del aula de clases para identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos, ya que con ello se pueden incorporar recursos e implementar estrategias que motiven el interés
y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los adolescentes que asisten a la escuela telesecundaria. Características y condiciones socioculturales. La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la etapa adulta. Es un gran reto por el cual pasamos todas las personas, periodo con cambios dentro de los ámbitos motrices, biológicos, físicos y sociales. Es por esta razón que en ocasiones encontramos alumnos con una actitud distante y negativa hacia las personas, y en ocasiones hasta con él mismo. Dentro de sus características está que son chicos que toman sus propias decisiones, siguiendo sus criterios, aunque la decisión no esté bien. Viven grandes cambios emocionales, que en ocasiones se comportan de una manera muy brusca. Refiriéndonos al aspecto físico, son personas que están en pleno crecimiento. Sus hombros se ensanchan, aparece el vello púbico, axilar y bigote, entre muchos cambios más. En realidad es una etapa muy difícil, con la cual se debe de trabajar con muchísima paciencia. Refiriéndonos a lo sociocultural, como sabemos, las telesecundarias se ubican mayoritariamente en poblaciones pequeñas y áreas rurales. Esto me hace reflexionar que son alumnos que viven en comunidades alejadas y con escasos recursos. Pero esto no impide que tengan una buena educación, ya que el profesor diseña estrategias pertinentes a los intereses, contextos y necesidades de cada alumno. La telesecundaria en Zacatecas. Características y condiciones en que operan. En Zacatecas existe un total de 95,265 alumnos en etapa secundaria, de los cuales 39,016 son de telesecundaria, conformando un 41% de todo el alumnado del estado. Sin embargo, solo el 36,1% de los docentes a nivel estatal atienden las escuelas telesecundarias, de las cuales hay 884 en todo el estado, conformando 76,8% de todas las escuelas del estado. El modelo educativo de telesecundaria es un modelo educativo que integra diferentes estrategias de aprendizaje, centradas en el uso de la televisión educativa y en módulos de aprendizaje en el aula, dirigida a niños y jóvenes de las zonas rurales del país, permitiéndoles continuar y completar su educación básica secundaria. Como lo mencioné en el tema anterior, las escuelas telesecundarias se encuentran en comunidades rurales y alejadas. En Zacatecas, el 63% de las escuelas telesecundarias son unitarias y bidocentes. Eso significa que la mayor parte se encuentran en comunidades pequeñas con pocos habitantes. Incluso existen telesecundarias que necesitan mejoras en equipamiento y infraestructura para poder ofrecer una educación más completa. Pero ante estas circunstancias, el profesor podrá diseñar estrategias pertinentes a los intereses, contextos y necesidades del grupo que atiende. Retos pedagógicos del docente de telesecundaria en el aula diversa. El ser docente de telesecundaria no es nada fácil, ya que esto implica convivir con la etapa adolescente, la cual es algo difícil. Otra de las razones por las cuales menciono esto es por el contexto en el cual se ubican la mayoría de las telesecundarias. Pero en este apartado hablaré de los retos pedagógicos que enfrenta el docente, y algunos de ellos son: atender situaciones de problemática social, como lo son las adicciones, los problemas familiares, los problemas económicos y todas aquellas situaciones que hacen que los alumnos salgan de las aulas. Necesidad de empezar a utilizar las TICs. El uso de las tecnologías como una actividad cotidiana que implica el desarrollo de competencias específicas en la práctica del lenguaje visual para la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Empezar a utilizar TICs para poder comunicarnos en los mismos canales que los adolescentes y poder tener un contacto más adecuado con los alumnos. Actualización de los docentes.
Paciencia, dedicación y amor a la profesión es lo que se necesita para poder actualizarnos y atender al constante cambio y poder lograr la misión del docente, no solamente el ir a dar clases, sino ayudar a que nuestros alumnos se desarrollen plenamente. El día de hoy, por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.